Bueno, ahora sí estamos grabando, chicos, bienvenidos. Vamos a comenzar la clase como les decía recién. Em, de lo que venimos viendo, todo lo que es variables, la pequeña introducción que hicimos a funciones, cómo integrar esto con nuestro HTML y demás. ¿A alguno le quedó alguna duda? ¿Quieren repasar algo? No, dice César. Bueno, si los cálculos no me fallan y si las carpetas van bien, vamos a hacer la clase 15 para mantener un orden. No vivo acá, vivo afuera. Así que voy a crear una carpetita aparte. Bien. Bueno, voy a, como siempre, generar el archivo index y el archivo JavaScript para poder trabajar. Script.js. Lo vamos a linkear a nuestra página. Esta parte la hago relativamente rápido porque entiendo que crear archivos y demás es algo que manejamos todos medianamente rápido, ¿no? Igual si voy, me avisan y bajamos un poquito. Vamos a arrancar viendo, por ejemplo, unos operadores que no los vimos todavía, que es, por ejemplo, cuando nosotros queremos incrementar algo. Supongamos que nosotros tenemos una variable y le decimos, por ejemplo, let, ¿no? Edad igual a 0. Si nosotros quisiéramos incrementar en 1 un valor, o sea, sumarle 1 a edad, algunos ya lo conocen en la respuesta, algunos no, pero hay varias formas de hacerlo, ¿no? Podríamos decir, a la variable le asignamos un valor, a la variable le asignamos un valor más 1. Y el valor es el que tenía anteriormente y le sumamos 1. Esto es incrementar en 1 el valor. JavaScript tiene un operador que se llama el más, que este básicamente es el incremento. Es el post-incremento. ¿Qué quiere decir post-incremento? Que es analiza la variable, después le suma 1. Y después también está el preincremento, que es poniendo primero más y después la edad. ¿Está? A ver, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, por ejemplo, si yo defino otra variable, digo let otra edad, es igual a edad más, le va a asignar primero la edad y después le va a incrementar en 1. O sea que en realidad otra edad va a quedar con un valor distinto a que si yo digo edad 2 igual a más edad. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba, mire. Vamos a dejarlo ahí. Voy a levantar el index. Ups. Perdón, voy a abrir la ventana de vuelta. Localhost. No, acá se abrió en otra ventana. Ahí está. Y vamos a darle F12. Obviamente no tenemos nada en la pantalla. Ahí. Voy a ir a Source. Esta parte asumo que lo vienen manejando, porque lo estamos repasando en las dos clases anteriores. Y acá en Script voy a poner un breakpoint en la línea 4. ¿Está? Se recarga la página. Y tenemos la edad, que vale 1. ¿Ven? Otra edad, que vale 1. ¿Ven? Y acá esos valen 3. ¿Bien? ¿Por qué pasa esto? Porque en el caso 8, otra edad vale 1 porque es el valor inicial que tuvo después de haber incrementado esta variable. Fíjense, vamos de vuelta. F10, edad vale 1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya ejecutó la línea 6. Arrancó en 0, le sumó 1 a la edad. Otra edad le asigna edad y después suma 1. Entonces la variable otra edad tiene 1, porque primero asignó el valor y después le incrementó en 1 a esta variable. ¿Ven? Entonces fíjense que ahora edad vale 2, otra edad vale 1. Y ahora cuando asigne edad igual a más edad, primero incrementa la variable edad y después le asigna a edad 2. ¿Ven? Entonces ahora van a pasar a tener edad va a valer 3 porque se hace esta operación sobre la variable y después se le asigna, perdón, esta operación sobre la variable, que es el preincremento, se le asigna a la variable edad 2. Entonces pasan a tener 3 estas dos y 1 esta sola.
¿Se entiende? Entonces, esas son las formas, digamos, de poder incrementar un valor. Este es la asignación normal que podríamos llegar a hacer. Este es el post-incremento, que en sí el operador es el operador de incremento. Depende de si se lo pongo después o si se lo pongo antes de la variable, cambia el efecto sobre esa variable. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo funciona con, si yo tuviera, por ejemplo, no sé, altura, igual a 175. Si yo quiero hacer un preincremento, podría ser altura, perdón, un predecremento sería una altura menos menos. Entonces la edad pasaría a valer 174 a partir de la línea 12. También podría ser menos menos altura. Para ese caso, las dos variables van a afectar a este, ya sea que lo haga preincremento o postincremento. Como solamente estoy afectando la misma variable, tanto acá como acá, afecta al valor original. O sea, va a tener 174 y después va a tener 173. Vamos a poner un break en línea 11. Ah, gracias. Altura, 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 altura. Son variables, están todas lineales. Entonces, miren, altura 175, 174, 173. Actúa diferente porque estoy afectando una sola variable, es la misma. O sea que lo post-decremente o lo preincremente se afecta a esta variable. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillito, que sería, pongamos un botón y pongamos un label al lado para que cuando yo presione ese botón se incremente y para cuando presione otro botón se decremente. ¿Ah? ¿Cómo haríamos eso? Bueno, venimos acá, ponemos nuestra estructura ya súper conocida, ¿no? Contador. Vamos a poner acá un label con un ID que va a ser el contador. ¿Bien? Podemos hacer que arranque en 0 si quieren. Y después podemos poner un botón que tenga asignado una función que diga que lo incremente en 1. Un click que diga incrementar. Y otro botón que diga incrementar. Tenemos los dos botoncitos. ¿Qué tenemos que hacer acá? Seguro me lo tiene que contar en palabras para hacer funcionar esto. Porque acá es solamente HTML. Te perdimos. César. Sí, ahora volviste. Bien. O sea que, exacto. Como paso lógico sería, creo la función incrementar, creo la función decrementar. Esas dos funciones las creo dentro del archivo JavaScript, ¿no? Entonces vengo acá. Exacto. Entonces vamos a hacer así. Vamos a crear la función. Perdón. Creamos la función incrementar. Y creamos la función decrementar. Estando de este lado, que es del lado del JavaScript, ¿cómo hago yo para acceder a el elemento este o para empezar a cambiar este valor? El script ya se lo pusimos acá. Está el script agregado, ¿no? Está bien, está perfecto. O sea, ese es el paso cero, digamos. Le pusimos el script. Y ahora, estando acá, ¿cómo veo este valor que está acá en cero? ¿Cómo lo capturo?
para empezar a operar sobre él. Bien. Déjenme revisar algo de la clase anterior, a ver si lo hicimos. Bien, claro, exactamente. Como no lo hicimos, ahora sí lo vamos a explicar porque estaba revisando los scripts anteriores, pero veo que no afectamos nada todavía en el HTML. Fíjense una cosa, cuando tenemos algo en un HTML como esto tiene un identificador, que cuando trabajábamos CSS lo usábamos para asignarle, por ejemplo, una clase a un elemento único. Del lado de JavaScript también podemos hacer uso de este ID para de alguna manera decirle a JavaScript, mira, en el HTML toma el elemento y tenerlo como una referencia. ¿Sí? En criollo sería agarrar lo que está en el HTML desde JavaScript para poder afectarlo. ¿Ah? Entonces, este ID, por su nombre, lo vamos a capturar desde acá. ¿Cómo lo capturamos? Bueno, JavaScript tiene una función ya de fábrica que se llama así, document es un objeto. Esto document existe de fábrica, no hay que usarlo, y representa todo lo que está acá. Todo lo que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Es el objeto document. Y como es el objeto que representa toda la pantalla, yo puedo a ese objeto pedirle cosas. Como por ejemplo, dame el elemento, get element by ID, y entre paréntesis le pongo cuál es el ID que quiero capturar. ¿Está? Entonces, obtengo, más que el valor, vamos a decir, obtengo la etiqueta label por su ID, usando el objeto document y el método, sí, voy a llamar método, que es en realidad, o la función, vamos a decir, la función, esta que usamos acá, get element by ID, y entre paréntesis le ponemos el identificador. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Para que se entienda. Voy a hacer un pequeño grafiquito sencillo para que se entienda un poco mejor. Ustedes tienen el HTML por un lado y tienen el JavaScript por otro. Este es el index y acá tenemos un label con un ID contador. Eso es su HTML. ¿Está? Ahora, desde el lado de JavaScript, nosotros necesitamos de alguna manera agarrar esta referencia para saber cuál es su valor. Nosotros le pusimos que tiene un 0 como valor y después cerramos la etiqueta, ¿no? Entonces la función, la única forma que tiene es por medio del objeto document, como les decía recién, ¿tá? Y esa función get element by ID, que le ponemos el identificador, que se llama contador. Listo. Ahora, cuando estamos en el lado de JavaScript, lo ponen acá arriba, JS, esto, cuando escribimos esto, nos devuelve lo que se llama una referencia a este label. Entonces lo tenemos que asignar a una variable. Por ejemplo, puedo hacer cont igual a eso que está ahí. ¿Qué estaría haciendo con esta sentencia? Quedándome con la referencia. Es como que yo lo tengo referenciado y puedo afectar ese elemento. ¿Está? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Ahí solamente ejecuté la función, pero no lo guardé en ningún lugar. Entonces lo voy a guardar en un const label contador es igual a eso que está ahí. Y ahora fíjense una cosa. Voy a poner un console.log para que vean qué es ese label que está ahí. Lo guardo y lo voy a mostrar en la consola. Ahí. Bueno, en realidad no voy a ver nada. ¿Por qué? Porque César recién. Y ahora explico esa parte. Lo que no puedo hacer es reemplazar esto por otra, digamos, no puedo reemplazar el label por otro label, pero el valor del label lo puedo pisar. Una cosa es cambiar la persona completa y otra cosa es, no sé, cambiar el anteojo que lleva la persona. Eso lo puedo hacer.
La persona sería una constante que no la puedo reemplazar por otra persona, pero lo que tiene la persona le puedo pisar con otra cosa. Por ejemplo, el color de pelo, el ojo, el anteojo, el auricular, se lo puedo ir cambiando. Para hacer una analogía así bien explícita. Sí, Pilar, sí. Por ahora, por ahora sí. No, el const, quizás no lo expliqué. Vamos a hacer una pequeña. Const es una constante. ¿Qué quiere decir que es una constante? Que, por ejemplo, si yo quiero que algo no cambie, puedo hacer lo siguiente. Y de hecho, lo voy a explicar porque aparentemente no lo vimos. Miren, voy a sacar la edad acá. Ah, bien. Eso sí, es totalmente cierto. Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces, seguimos. Una vez que tenemos la función definida en el lado de JavaScript, acá, yo tengo que llamarla, eso sí queda claro, ¿no? La función está por acá y acá tengo que invocarla. Y para invocarla de acá para allá, tengo que hacer el evento onClick. Eso creo que está claro, ¿no? Con el onClick, desde el HTML llamo a la función que está acá. Entonces, como ninguna está llamando al evento incrementar o la función, acá no veo nada en la consola todavía, así que se lo voy a asignar a mi... Acá. Tendría que apretar ahí, ¿no? Y ahí sí, ¿ven? Apreté el botoncito más y me aparece esto que está acá. Y ven, lo que me muestra la consola, no me muestra un valor, me muestra el tag directamente. O sea, toda la estructura completa que yo puse en el HTML. ¿Por qué? Porque esto que está acá no es un valor numérico, sino que es un objeto que está en el HTML. Eso tengan siempre bien presente, la diferencia entre agarrar la etiqueta completa y agarrar lo que tiene adentro de la etiqueta. ¿Se entiende? Pues ahora, si yo quiero capturar lo que tiene la etiqueta adentro, es otra cosa. Ahí sí necesito, por ejemplo, un LED, porque es algo que yo después lo voy a modificar. Valor del label contador, ¿sí? Le pongo el nombre de una variable bien representativa. Entonces, ¿cómo capturo este cero? Para ser más gráfico todavía. Bueno, ese cero lo capturo así. Como ya tengo la etiqueta acá, ¿ven? Quiero este cero, y ese cero se captura así. Label.innerHTML. Es lo que contiene adentro esta etiqueta HTML, que en este caso es un cero. ¿Tá? Y ahí voy a mostrar el valor, o sea, voy a mostrar por consola la variable valor del contador. Cargamos, le damos más. Una cosa es el objeto, otra cosa es el valor. ¿Se entiende? Prueben, escriban el código a ver si les funciona y cuéntenme. Y ahí pregunto a la compañera que me decía de ir un 0,5x más lento. ¿Estamos bien así, al ritmo? Y se me fue. Más o menos. ¿Más lento? May. Dale. ¿Qué parte acá es la que causa confusión o que no se logra entender? Dale, mira, vamos a hacerlo con dibujitos. Para que hago un Z de todo esto. Vos tenés el HTML y adentro tenés un label. El label adentro tiene un cero. ¿Sí? Lo hago así. Entonces, esto es un objeto. Por más que todavía no veamos concepto de programación orientada a objeto, esto es un objeto cuando vos lo capturas desde JavaScript. Ahora, adentro, el objeto tiene un valor. ¿Sí? Es como que vos, May, vos tenés un pensamiento en este preciso momento que yo no tengo forma de saberlo, salvo que te lo pregunte, ¿qué estás pensando, May? Y ahí vos me respondes. Estoy pensando en JavaScript, por ejemplo. Entonces, el objeto sería este label que está acá, y lo que está acá adentro sería el inner, sería el inner HTML. Por eso es punto inner HTML y por eso ponemos objeto punto inner HTML. Es lo que tiene adentro. ¿Tá? De hecho, vamos a revisar un poquito acá en la clase anterior.
A ver si vimos algo de eso cuando definimos una variable. ¿Te acordás el auto que definimos, que era un objeto? Pero estamos creando nosotros acá. ¿Te acordás de esto? Y para ver no sé, el valor del auto, hacíamos auto.color. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es un label punto inner HTML. Nada más que estos ya vienen de fábrica, no los estoy creando yo. O sea, el document ya existe y le pido un método. Es como decirte qué estás pensando. Te devuelve un objeto constante, porque no lo queremos alterar. Y después, adentro del objeto está el valor. ¿De dónde sale el valor? Del inner HTML. Entonces, uno es constante porque es la etiqueta en sí que yo no la voy a reemplazar por otra cosa. Y el que es una variable es el valor de lo que está ahí adentro porque yo después lo quiero reemplazar por un valor diferente. ¿Sí? ¿Maggie se entiende un poco mejor? ¿Chicos, los demás? ¿Mm? Bueno, ahora fíjense, vamos a aplicar esto que vimos recién acá arriba. Si yo quiero aplicar un post incremento y un pre incremento, con lo que acabo de ver, cuéntenme ustedes cómo harían para que cuando presione un más, esto se convierta en un 1. Es más, esto no lo solemos hacer, pero acá está el código. Ustedes tienen que hacer la modificación para que eso funcione. Se lo puedo pegar en el chat porque es cortito, me parece. Sí, ahí está. Ese código pongan ahí y hagan el cambio necesario en esas 3 o 4 líneas a ver si lo pueden resolver para que acá se ponga un 1 cuando aprieto el más. Sí, Pilar, decime. 5 minutos de tiempo para hacerlo. ¿Cómo? Decime, Pilar, no te escucho. ¿Qué sé? No, ahora hay que hacerlo. Agarren el código, lo modifican y probamos a ver si anda. Sí, se va a decir. Dale, acá. Como el ID que le poníamos en CSS, se va, igual. ¿Sí? Es más, por si a uno le queda alguna duda de si yo puedo poner un style acá, así, y llegar a ese ID, ¿no? Y hacerle un cambio, ¿sí? También lo puedo hacer. ¿Ven? Le pongo el colorcito rojo y no tiene nada que ver lo que hace JavaScript con ese ID que lo que hace CSS con ese ID. Son dos cosas diferentes. ¿Tá? Para usar este tiempo que ustedes están pensando así, full, yo voy a armar el formulario, este tiempito, pues se los paso. Bien. ¿Alguno lo pudo resolver? Bien, chicos, ¿alguno lo pudo resolver?
Eduardo, te veo ahí pensativo. ¿Ya lo corregiste? ¿Necesitas andar? Estás en mute. Bien. Bueno, miren, a ver, vamos a continuar. Entonces, una vez que yo tengo el valor acá, la variable, voy a sacar los consoles porque no me interesan. Y bueno, comentarios, lo agrego, ustedes lo van poniendo si quieren. Yo, para dejar el código más limpio, lo voy quitando. Una vez que tengo esto, lo único que tengo que hacer es incrementar esto, ¿no? Justamente lo que vimos acá era que puedo incrementarlo así, así o así, siempre y cuando afecte la misma variable como lo hicimos acá. Bien, Mateo, estamos cerca. Pero ¿qué pasa? Ojo con esto, chicos. Miren, si ustedes quieren saber, ¿sí? Y acá les muestro algo que no lo vimos todavía. Existe una palabra reservada al lenguaje que se llama typeof. Si yo pongo typeof, valor del contador, esto me devuelve qué tipo de variable es en ese momento esa variable. Recuerden que JavaScript es de tipo tipado débil, entonces puedo cambiar. Un día es un entero, otro día es un string, otro día es un objeto, otro día es... y puedo ir cambiando el tipo interno de la variable. Entonces, si yo hago esto, ven que me dice string, porque el valor de esto es un string. Entonces yo un string, ¿cómo hago para convertirlo a número? Exacto. Entonces yo podría decir que, o puedo hacer esto, ¿sí? Valor del contador es igual a parseInt de valor del contador. Entonces, mire, ahora es un string, en la línea 18, vuelvo a copiar esta misma línea, la pego debajo y digo, bueno, y ahora que lo convertí, ¿qué tipo de dato es? ¿Ven? Entonces, te doy, dice, ahora soy un string, ahora soy un number. ¿Está? En esta línea era un string, a partir de la línea 19 es un number. Y ahora sí puedo hacer operaciones matemáticas con eso. Porque, ¿qué pasa? Si yo hago esto, miren, yo lo dejo así como está, no le cambio el valor, ¿ven? Y hago, por ejemplo, valor del contador más, ¿sí? Y después te lo tengo que asignar, ¿no? Ahora, de vuelta, agarro el inner HTML, pero en vez de hacerlo así, le digo, ahora sos igual a valor del contador. Entonces ahí lo que hice fue cambiar el valor que tenía internamente ese label, ¿sí? Acá funciona porque tuvimos la suerte de que lo puede resolver, pero si ustedes capturan un dato, por ejemplo, desde un prompt, y eso es un string, no siempre les va a sumar correctamente como valor numérico. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, que acá por suerte no se nos dio, primero conviértalo a un valor entero. Pueden hacer esto o pueden ponerle acá adelante el más. ¿Sí? Entonces, esto lo pueden evitar. Entonces ahí va a pasar, va a tener el mismo efecto, poner el más delante. Fíjense, voy a poner acá el console de vuelta para ver qué tipo de variable es, después de ponerle el más acá. No, son de alguna manera funciones que se pueden llegar a complementar, ¿sí? Em, Tanto el más como el parseIn, como hacer number, ¿sí? Convierten esto en un número. ¿Está? Eso es lo que hacen esas tres funciones. ¿Está bien? Lo único que, bueno, algunas consideraciones que hay que tener que, por ejemplo, si ustedes le hacen un parseIn a algo que no es numérico, esto no es que se rompe. Dice que es none, not a number. Por ejemplo, yo acá vengo y en vez de ponerle un 0, le pongo la letra A, cuando hago más, ¿sí? A ver, tip, tip. Este number tiene la particularidad de que si no es un valor, me lo convierte a 0. ¿Sí? Esa conversión. Entonces la evalúa como un number. Ahora, si yo le hago un más a esto, ¿sí? ¿Qué estoy mostrando? Console valor del... Claro. Pasa que nan es evaluado como un numérico que vale nan. Es medio raro lo que tiene JavaScript en ese sentido.
pero sigue siendo algo que es numérico con un valor not a number. ¿Sí? No es un string nan, es un numérico que vale nan, digamos, es como decir, es el número E. El número E no es una letra, sino que vale 2,70 y algo, entonces sigue siendo un número, por más que digan nan. Pero bueno, para tener esos cuidados, perdón, para que no les pase esas cosas raras de que quieren sumar algo y por ahí están evaluando un cero y el cero no es lo que querían, tengan cuidado con eso. Siempre usen o parseInt, ¿sí? O parseflow si es un valor con decimal. Pero para el caso, vamos a tratar de despejar un poquito esto de vuelta, dejarlo lo más claro posible y terminar el ejemplo. Capturé el objeto, capturé el valor, lo convertí a número, puse adelante un más, o si no le pongo el más, le hago un parseInt, eso ya deciden ustedes, sumo y después actualizo el valor. Ese es, bueno, saco el A, ¿no? Porque ahí va a ser nan, entonces le pongo 0. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Este tendría que ser un menos. El menos no está haciendo nada, el más sí, el menos no. Entonces vamos a agregar la función decrementar con algo similar. ¿Sí? Copiamos y pegamos, prueben esto mismo. Y acá en vez de hacer un más, hacemos un menos menos. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Ok? Así de simple. Tendría que funcionar, pruébenlo, pero sale rápido. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero hacer algunas condiciones en particular? Por ejemplo, resulta que cuando sea un múltiplo de 2, que me ponga acá par. ¿Sí? O sea, cuando sea un número par, mejor dicho, que se me aparezca la palabra par, y cuando es impar, que me aparezca la palabra impar. ¿Cómo encararíamos eso? Por lo que recuerdo, en la clase anterior todavía no nos metimos con los condicionales. Entonces, ¿de qué manera yo le puedo decir a JavaScript, mira, cuando esto es un valor par, mostrame algo acá que diga par? Y cuando sea impar, impar. Bueno, hay otro operador, vamos a hacer acá, vamos a hacer una suma. Ahí. Un operador llamado por cientos, este que está acá, en realidad este es el módulo. El operador módulo lo que hace es, ¿se acuerdan cuando hacíamos una división que tenía en división? Perdón, el divisor, así, ¿sí? Ya tenían el resto y acá estaba el cociente. Voy a sacar un poquito, ahí, así. Entonces, el operador este, que es el módulo o el mod, devuelve este valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una operación, un valor, y digo, no sé, supongamos este mismo valor que tenemos acá, el valor del contador. Quiero saber si el resto vale 0 o no vale 0. ¿Qué implicaría que el resto sea 0? Les pregunto a ustedes. Exacto. Entonces, la conclusión que sacamos de acá es, si R es 0, entonces, ¿quién es par? ¿D o D? ¿De grande o de chica? Exacto. D es par. Y si R es 1 o distinto de 0, ¿no? Entonces D es impar. Así de simple. Lo más fácil es evaluar por par directamente. Así que con esto alcanzaría. De lo contrario, es impar. ¿Está? Entonces, teniendo eso en mente, ahora vamos a poner un cartelito acá al lado que diga si es par o es impar. Para eso necesito dos cosas. Agregar algo acá y una condición acá y algo para que determine si esto es o no, si es o no par. Entonces vamos por la primera parte. La primera parte es agregar acá un label que diga ID. ¿Cómo lo llamamos? Paridad. Ahí está. Y en principio paridad, nada. No sabemos si es par o impar. ¿Sí? No especificado o simplemente no le ponemos nada y listo. Pone un BR acá. Ahí está. Bueno,
Vamos a tomar esta paridad también desde el lado del script. Y ahora lo que voy a hacer es, vieron que esto se repite, ¿no? Esto que está acá y esto que está acá se está repitiendo. ¿Sí? Y lo que cambia entre una función y la otra es simplemente la operación matemática. Por ahora no voy a entrar, no lo voy a hacer, pero esto lo podríamos hacer lo que llama una refactorización y sacarlo a otras funcioncitas más chiquitas que hagan esto solito. Después lo vamos a hacer. Se lo voy tirando ahí como tips. Bueno, en esta línea 26, chicos, ¿cómo determino si valor del contador es o no es par? Y acá voy a meter dos conceptos juntos. Uno es el operador y otro es lo que llama la bifurcación, que es la bifurcación se conoce como el famoso if. Una vez lo habrán escuchado. Esto es una pregunta lógica que se le hace a algo. ¿Sí? Si, supongamos, valor del contador es cero, ¿cómo le pregunto si es par? ¿Cómo le pregunto si es par? Dijimos que podemos usar este operador que está acá arriba, ¿no? Este operador funciona poniendo el valor del lado izquierdo, que es el valor del contador, y del lado derecho, ¿sí? Esto me devuelve este R. ¿Está? Ahora, ¿cómo sé si ese R vale cero? Bueno, si es igual a cero. Dicho de otra manera, yo puedo primero hacer la división. Puedo decir let resto es igual al valor del contador por 102. Entonces esto va a ser o cero o algo distinto de cero. ¿Está? Y ahora, en vez de poner toda esta expresión que puse acá, simplemente puedo preguntar si el resto es igual a cero. ¿Me siguieron hasta ahí? Bien, Nico, decime. Bien. En JavaScript, yo puedo decir, por ejemplo, lo voy a poner acá arriba, ¿no? Para mantener el ejemplo limpio. La diferencia entre igual y igual. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo let A igual a 10 y digo let B igual a 10. ¿Sí? Si yo quiero saber si A es igual a B, aparentemente los dos valen 10, ¿no? Entonces yo puedo decir console log, voy a hacer una comparación dentro del console directamente, y decir A igual a B. ¿Sí? El igual devuelve un valor que puede ser true o false. ¿Estamos de acuerdo? Porque digo, yo soy igual a yo, sí. Ahora yo soy igual a Eduardo, no. Somos distintos. ¿Está? Entonces, esto devuelve true o false. O sea que esto, comparando A con B, devuelve o true o false. Entonces, mira, lo voy a guardar. Y, ¿qué pasa acá? console.log. Gracias. ¿Qué dice? True. ¿Está bien? O sea, para JavaScript preguntar si A es igual a B, en este caso da verdadero. ¿Por qué? Porque solamente compara el valor interno, lo que está acá adentro. ¿Sí? Es como que JavaScript se olvida de esto y compara estas cositas. O sea, el valor es lo mismo. Ahora, si vos haces console.log, o mejor dicho, no es console.log, sino que evalúas A igual a B, acá estás comparando tipo de variable y valor. Acá solamente estás comparando valor. ¿Se entiende? Ahora te pregunto, ¿el tipo de A es igual al tipo de B? Exacto. Entonces arriba te da true y abajo te da false. ¿Está bien? ¿Queda claro la diferencia entre el igual y el triple igual? Excelente. Entonces, exacto. Sí, sí. A ver,
Si están los dos es porque lo puedes usar. A ver, si está el doble igual y el triple igual es porque el lenguaje te permite usarlo. Que yo te diga, usar siempre el triple igual, te estaría mintiendo. En alguna situación vas a usar un igual igual, pero en general, y en general no es la regla absoluta, usas triple igual. Bueno, ¿qué es esto acá ahora sí se entiende, ¿no? Si el resto es igual a cero, sería algo que es verdad. ¿Cómo entiendo esto del if? Bueno, esto del if se entiende de la siguiente manera. Hay algo que en programación se llama diagrama de flujo. Creo que por lo menos lo nombramos, ¿no? El diagrama de flujo es una secuencia de una serie de símbolos que en secuencia me resuelven un problema. Entonces, supongamos que yo tengo una variable valor que vale 10. Y quiero determinar si ese valor 10 es par. ¿Tá? Y no estoy programando en JavaScript, estoy programando en cualquier otro lenguaje. Bueno, yo puedo representar eso de la siguiente manera. Así. Voy a hacer un diagrama de flujo sencillito que tiene su inicio o su comienzo acá arriba. Necesito una variable, defino una variable valor igual a 10. Esto es la definición de una variable. Y después quiero saber si valor es o no es par. Entonces, cuando hay una condición así de este tipo de que necesito determinar si es o no es un tipo u otra cosa, se usa esto. Puede ser un rombito, dependiendo del diagrama puede variar, o ser una casita, dependiendo de cuál es el que estén usando. Pero acá yo pongo una condición lógica. Una condición lógica es una expresión de este estilo, perdón, así, que está haciendo dos operaciones al mismo tiempo en este caso. Está haciendo el resto, que es esta primera parte, y después está preguntando si ese resto vale 0. ¿Sí? Si no lo quiero hacer así, lo puedo separar en dos partes, como hicimos hace un rato. Puedo poner otra operación acá arriba y hacer la operación matemática, es decir, resto es igual a valor por 102. ¿Okay? Entonces, en vez de preguntar por valor por 102, pregunto si el resto es igual a 0. Si es 0, entonces el diagrama, este rombito va por un lado por true y por otro lado por false. Si es true, quiere decir que la condición se cumple, que es verdadera, lo que está dentro del rombito, y si es false, va por otro lado. Entonces, si es verdadero, dijimos que queremos mostrar en pantalla. A ver si tenemos algo que dibuje. No, esto ninguno me sirve. Voy a tratar de hacer la mano alzada. No importa, pongo un rombito acá. Para un rectángulo. Es par. Sería un mensaje. De lo contrario, ponemos otro por este lado que diga es impar. Es impar. Y los dos, tanto por este lado como por este lado, finalizan el programa. ¿Sí? Supongamos que acá se termina. Esto sigue. Eso es lo malo de esta herramienta, que es muy poco versátil. Un poquito más chiquitito, ahí. Supongamos que acá está el fin. Pongo fin acá. Entonces, por un lado o por el otro, el programa se termina. Ya sea que va por acá, o ya sea que va por acá. Fin. ¿Está? Entonces, esto es una secuencia de pasos que resuelven un problema determinado. Nico, no. Hacer con este y hacer la barra es distinto, ¿sí? Porque este te da el resto y el otro te da el cociente. Eso que preguntas vos te da el cociente. O sea que te daría esto. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué les cuento esto en el medio de lo que estábamos viendo? Porque no me gusta hacer toda teoría y después hacer la práctica, sino que justo ahora da para presentar el if, justamente. Nosotros ya vimos cómo definir variables con let y con const. Ya vimos los tipos de variables que son el number, son el boolean, son el object. ¿Está? Ya vimos cómo capturar elementos del DOM y demás. Ahora estamos viendo operadores como el más, el menos, post, preincremento. Estamos viendo ahora el mod.
Y ahora vamos a presentar algo que se llama el if. El if es un condicional, ¿sí? No es ningún operador de los que estamos viendo acá arriba. ¿Y para qué me sirve un if? Justamente para esto, para tomar decisiones dentro de un programa. ¿Ok? ¿Cómo se representa eso? Como les dije recién. La sintaxis de JavaScript es if, así. Entonces, este diagramita que está acá se resolvería de esta manera, en esta parte en particular que está acá, de la siguiente manera. Si resto es igual a 0, lo que es true se ejecuta adentro de la llave, de apertura y cierre de la llave. Entonces acá yo pondría, por ejemplo, spar. Obviamente con solo con una alerta, ¿no? Alerta, spar. Ahora, ¿cómo represento el lado negativo de esta condición o el lado del false? Lo represento después de la llave, else, llavecita, alerta, es impar. ¿Se entiende, chicos, cómo es un if en JavaScript y cómo se puede aplicar? ¿Sí? Aquel que nunca vio un if, levante la mano y diga yo no lo vi, se entiende, no se entiende, lo ajustamos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué tiene de bueno esto, chicos? Y esto hago un paréntesis. Cuando ustedes, digamos, o por lo menos así es como yo lo vi en la facultad, ustedes antes de empezar a escribir código, la realidad es que hay toda una materia previa que es esto, que es aprender a resolver problemas solo con diagramas de flujo. Y toma un cuatrimestre, y cuando yo lo hice era anual, inclusive la materia, que se aprende a ver todas las formas posibles de diagrama de flujo y después recién escribir código fuente, o sea, el código en algún lenguaje en particular. Si yo ahora saco esto, habiéndolo podido resolver así, y lo quiero llevar a otro lenguaje, no me importa si es JavaScript, si es C++, si es Python, si es Java, si es C Sharp, esto es un diagrama y yo lo puedo escribir en cualquier lenguaje. ¿Sí? Bueno, vamos a llevarlo a nuestro lenguaje que es JavaScript, así que lo voy a bajar a tierra. Ahora que entendimos el diagrama de flujo, ese que está ahí, estoy en esta parte yo, ¿no? Que es, estoy evaluando si el resto es igual a 0. Si el resto es igual a 0, es verdad, estoy acá adentro, estoy en esta parte. Acá, acá. ¿Y qué tendría que hacer? Bueno, y acá está la complejidad, que acá no solamente estamos viendo cómo resolver el problema, sino que tengo que ir a agarrar un elemento del HTML, traerlo y cambiarle el valor en base a la decisión que estoy tomando. ¿Sí? Entonces, este spar quizás implicaría otra serie de pasos que sería capturar el elemento del HTML, cambiarle el valor con la palabra spar. Eso es lo que tendríamos que hacer. No lo pongo acá porque si no se me hace un diagrama muy extenso, pero lo puedo hacer acá en código. Miren, si es verdad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar el elemento del HTML y ¿qué más? Y poner spar. ¿Sí? De lo contrario, ahora escribo el código else, ¿qué tengo que hacer? Tomar el elemento de HTML y poner es impar. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bien. ¿Cómo tomo el elemento del HTML? Tengo que capturarlo como lo hice acá en la línea 19, ¿no? Pero ¿cuál es el identificador del HTML que tengo que capturar? El identificador es este, se llama paridad, ¿no? Perfecto. Entonces vamos al script, capturamos el elemento, decimos const label paridad es igual a qué cosa? A document.get element by id. Ahí. ¿Y qué hago acá? Escribo el id, paridad. Ahí tuve el objeto. Ahora, ¿cómo le cambio el valor al objeto? Lo hicimos acá arriba, ¿no? Exacto. Entonces puedo decir label paridad.inner html es igual a qué cosa? Spar. Yo quiero que eso aparezca. ¿Se entiende? Y de este lado es lo mismo. ¿Sí? Puedo escribirlo o puedo copiar y pegar esto que está acá. Va a ser lo mismo. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Que acaba de decir es impar.
Lo probamos a ver si anda. Vamos a nuestra página. Ahí. Vamos a poner un breakpoint, así que vamos a ir a source. Vamos a ubicar nuestra función incrementar, que está por acá. Vamos a poner un breakpoint en la línea, en mi caso, la 29. Voy a apretar más. Ahí está. Bien. Entonces, el resto es P10. ¿Cuánto vale el resto? Vale 1, porque obviamente 1 no es par. Dice, resto es igual a 0. No, entonces va a venir por este lado. F10. Capturo el label. Y actualizo su valor. Es impar. Le doy play y termina la ejecución. ¿Acá? ¿Quieren probarlo? Ahí dejo el código, completen a ver si funciona y seguimos avanzando. ¿Seguimos? Por si no saben, cuando ustedes escriban algo, apretan control espacio y el entorno los ayuda, ¿sí? Tiene cosas para ir completando y ayudándolos un poquito. No tienen que escribir todo esto. Bueno, entonces ahora si yo le doy al más otra vez, voy a sacarle breakpoint y le voy a poner línea 31. Le doy play. Ya vimos que cuando es 1 es impar. Le doy más de vuelta. Ahora es par. ¿Ven? Y sigo. Par, impar, impar, par, 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 par. Y ahí tenemos. ¿Les funcionó así? ¿Sale exactamente igual o alguno tuvo algún error? ¿Seguimos? Bueno, fíjense una cosa. Vengo acá. Sí, ahí la hacemos. Ahí, mira, ahí no hace nada, ¿ves? Bueno, te pregunto, ¿por qué no hace nada? Más allá de que acá vemos que visualmente no está haciendo nada. Te- Exacto, la función decrementar solamente hace esto, ¿sí? Solamente hace, claro, exacto, este código que está acá no existe acá. Por ende, cuando llame al decrementar, no va a hacer nada de lo que está haciendo el otro, solamente va a cambiar este valor, que es lo que estaba haciendo entre la línea 43 y la 47. Entonces, ¿sí? Mira, de hecho, para que sea así, voy a copiarme todo esto. Lo puedes hacer igual, ¿eh? Lo copias completo y lo puedes poner acá abajo. Listo, lo guardás y ahora mira. Impar, par, 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 impar, par. ¿Ves? Funciona perfecto. Porque te llevaste el código. Pero esto es malísimo, lo que estamos haciendo acá. ¿Por qué es malísimo? Aquellos que tengan un poquito más de experiencia pueden hablar también, ¿eh? Exacto. Estoy repitiendo código, pero como un campeón, como quien diría, ¿no? Pero, bien. Entonces, ahí es donde entra el concepto de la utilidad de las funciones, porque hasta ahora nosotros metimos una función, ya saben lo que es una función, saben lo que es una variable, saben cómo se invoca una función, digo, pero ¿cuál es la utilidad de una función, más allá de llamar a esa función? Es reutilizar código, justamente, ¿no? Entonces, miren, pensemos un cachito, como dice un profesor. ¿Cómo hago esto? O sea, si esto lo estoy repitiendo, ¿qué es lo único que cambia entre una función y la otra? Son exactamente la misma, no cambia nada. ¿Ven? Entonces,
voy a pensar en una función que se llama spar, ¿no? Así de simple. Entonces creo una función, eso lo dejo así como está, no lo voy a tocar, ustedes si quieren hacer lo mismo. Digo, una función que solamente va a determinar si un valor es par. ¿Me siguen? ¿Y qué necesita esa función para determinar si es par? Un número. O sea, ¿no? Supónganse que tiene la función i igual a, no sé, f de x, ¿no? Donde, bueno, o no sé, f de x, no quiero poner forma matemática, no importa. Es una función par que requiere un valor, y este es el valor. No importa cuál es el valor, se llama valor la variable que viene desde afuera. Entonces, esta función tiene que hacer algo y me tiene que retornar true si es par o false si es impar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo sé si valor es par? Lo hicimos acá arriba, ¿ven? Tengo que agarrar el valor, hacer esto y definir si es o no es par. Sean sinceros, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí? Leila, vos que nunca lo viste, vos sos mi parámetro para este ejercicio. ¿Sí? Dale. Entonces vos recibís un valor de la función. ¿Querés saber si es par? Bueno, puedo hacer como dije hace un rato, ¿no? Si valor por 102 es igual a cero. Ya lo hago en una sola línea todo. ¿Por qué? Porque justamente esto es una operación que sería como tener un paréntesis acá. Y después a lo que resuelva le pregunto si es cero. Esto es como cuando hacíamos cálculos combinados en matemática, ¿no? Resolvíamos la llave, resolvíamos los paréntesis, resolvíamos corchete, llave, paréntesis, ¿no? Bueno, lo que está dentro del paréntesis se resuelve primero. Y después igual. No hace falta porque también hay un orden de precedencia, pero no me quiero meter tan de lleno en eso. ¿Sí? Por ahora, si quieren, agrupen entre paréntesis que estaría bien. No pueden usar llaves ni corchetes nada más acá para agrupar, solamente con paréntesis. Entonces, si es cero, tengo que retornar true, dice acá, ¿no? Listo, entonces retorno true. Pero si no es cero, entonces retorno false. ¿Está? Entonces eso es lo que tengo que hacer en la función. ¿Está? Después le vamos a dar una vueltita más de rosca a esta función también. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer, chicos? Esta función ya está creada. ¿Sí? Ya está creada. Ahora, ¿realmente funciona esta función? Vamos a ver. La podemos tener creada acá y decir, la quiero ejecutar a esa función y ver si realmente funciona. Entonces, acá en mi propio JavaScript, puedo llamar a esa función spar pasándole 1. Puedo llamar a esa función ya pasándole 2. Puedo llamar a esa función pasándole el valor que yo quiera. ¿Está? Y fíjense, no veo nada acá, obviamente, porque no estoy haciendo un console, pero ahora voy a hacer un console de esto. Console.log de la función spar. Y como esto devuelve adentro de la función un true o un false, entonces cuando el console log resuelva lo que devuelve esta función, en realidad me va a terminar mostrando true o false, depende de lo que haya resuelto la función internamente. ¿Está bien? Eso mismo, ahí, pongo ahí y pongo ahí, voy a sacar este 2, este 250, y pongo 2 y pongo 250. Entonces miren, los últimos tres son los que a mí me sirven, ¿no? False, porque 1 no es par. True, porque 2 es par. Y true, porque 250 es par. O sea que esta función está funcionando, valga la redundancia, y hace lo que yo quiero, que es calcular si es par o impar y la puedo reutilizar. ¿Está bien ahí con el concepto de función? ¿Y cómo se reutiliza la función? Perfecto. Ahora, vamos a comentar esto porque era solamente para que vean cómo se aplica. Y ahora que lo estoy trabajando, yo necesito invocar una función dentro de otra función. Que, de vuelta, nosotros ya lo estamos haciendo implícitamente. Si ustedes se dan cuenta acá, el console log es una función que ya vive en el navegador, viene de fábrica.
y está llamando a mi función que se llama spar, o sea, una función que llama a otra función. Se entiende conceptualmente, ¿no? O sea, esto ya lo estamos haciendo implícitamente acá. Ahora bien, mi función decrementar y mi función incrementar tienen que llamar a esa otra función llamada spar, que la tengo acá abajo. ¿Sí? Mismo concepto, nada más que ahora las funciones son mías. Entonces, vamos con el primero, que es la función incrementar, que la tenemos acá. ¿Sí? Acá está la función incrementar. Esto lo puedo borrar, no sé si necesitan el comentario, si no, así me limpio un poco el código. ¿Sí? Lo sacó. Ahí, total queda en el video, así que después lo pueden reconstruir. Bien. Todo esto que está acá, digamos que este es el valor que yo quiero. Entonces, lo voy a sacar a esto también porque esto depende del valor de si eso no es par. O sea, acá yo puedo hacer esto. Borro y digo es par y le paso resto. ¿Sí? Si es par, hace esto y si no hace esto. Pero en realidad no estoy reutilizando por ahora todo. Simplemente saqué el valor de si es par. La verdad que no gané demasiado con ese cambio. Ganaría mucho más si puedo reemplazar todo esto. ¿Sí? No copien, si puedo reemplazar todo esto en realidad. Entonces todo eso en realidad sería una función que imprime par directamente. Entonces voy a cortar todo esto, miren, o copiarlo mejor dicho, y voy a crearme una función acá arriba que se llame function imprime par. Así. Y el código que tengo acá arriba, donde, acá, desde la línea 25 en este caso, hasta la 35, corresponde a la función incrementar, la voy a copiar entera. Y la voy a llevar ahí adentro, dentro de la función imprime par. La voy a pegar. Y este imprime par va a recibir el valor. ¿Está? Y ese valor, ahora sí, puedo decirle a la funcióncita que está acá adentro, ¿sí? Si es par, por ejemplo, y pasarle el valor. ¿Está? Entonces, fíjense una cosa, ahora imprime par, esto dice resto, ¿no? Perdón, resto sería acá el valor. Ahí está. Entonces, esto lo cambiamos, valor, porque es el valor que viene acá, valor, valor, y este es el resto. Toda la función imprime par ahora es reutilizable. Y la función imprime par, aparte adentro también tiene una funcióncita que se llama spar. Entonces, en realidad, todo este cálculo no tiene sentido hacerlo acá afuera, porque la función spar es quien determina si lo que entra es o no spar. Así que le paso el valor internamente y ya está. Entonces, fíjense cómo yo estoy refactorizando código, armando una función. Esto es lo que ustedes van a hacer en el día a día. ¿Sí? No tienen que escribir como a lo pavote. Tienen que pensar y después hacer el refactor del código, de a poquito. Entiendo que estamos aprendiendo, por eso es que quizás hay un pasito más, un paso menos, pero sería la secuencia. Bueno, entonces ahora que tengo mi función imprime par, ¿dónde la tengo que usar? Cuando aprieto menos, cuando aprieto más. O sea, cuando llamo al incrementar y cuando llamo al decrementar. Esto ya no lo necesito, porque todo esto se fue a una función. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Borro todo eso y llamo a la función imprime par. ¿Y qué le tengo que pasar a la función imprime par? Valor del contador. Así. ¿Está? Entonces guardamos y tenemos que ver si realmente funciona, porque hicimos un cambio sin probarlo todavía. Pero hasta acá, ¿se entiende el proceso este, chicos? De cómo una función se reutiliza y cómo yo armo esa función paso a paso, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora vamos a probarlo. Voy a poner acá en source, como siempre. Y ya que está, voy a sacar esto porque el true y el false lo voy a comentar acá arriba. Ahí y ahí, para que no me molesten. Y queda limpio. Entonces voy a llamar al más. Ponemos un breakpoint
en la línea 25, que es donde yo voy a llamar a mi otra función. Seamos más. Tenemos el valor del contador. Voy a apretar F11, que sería el equivalente a este, que es meterse dentro de la función imprime par. Y acá fíjense, es la primera vez que llamamos una función dentro de otra función. Entonces, chequen acá. Tenemos la call stack. Esto se acuerdan de lo que era, ¿no? Explicamos a esto. Bien, entonces ahora onClick está llamando a incrementar y ahora incrementar va a llamar a imprime par, o sea, una llamada atrás de otra. Acá apretamos F11 y vamos dentro de la función. Entonces fíjense que en el call stack ahora onClick llamó a incrementar, incrementar llama a imprime par. ¿Está? Y es más, tengo el valor 1 acá, que es el que le pasó incrementar. ¿Ves? Valor del contador. Y si se dan cuenta, el nombre de la variable acá se llama valor del contador que vale 1. Pero cuando estoy dentro de la función imprime par, yo le puse otro nombre a la variable. Se llama valor. ¿Sí? No hace falta mantener el mismo nombre de variable. Bueno, ahora imprime par, ¿a quién va a llamar, chicos? Línea 49, ¿qué tengo acá? Hay dos cosas ahí. Tengo un if y adentro del if está la invocación a una función. ¿Se dan cuenta, no? No es que estoy evaluando como antes, solamente el cálculo matemático adentro del if. Acá estoy en el if llama a la función devuelve un valor y el if recién ahí evalúa si es true o si es false. Entonces voy a apretar F11 de vuelta y me voy a meter dentro de otra función. Entonces van a ver que acá tenemos onClick, incrementar, imprime par, es par. ¿Está? Entonces eso para mí no es nada trivial que ustedes sepan hacer esto. ¿Sí? De seguir una variable, ver cómo va cambiando, de cuándo una función llama a otra y que lo puedan evaluar, porque créanme que en el día a día, si no saben hacer esto, se van a querer cortar los pelos con una papa frita, por no decir otra cosa, porque es complicado encontrar un error a veces si no saben hacer esto. Por eso hago tanto hincapié. Bueno, tenemos el valor, que finalmente es 1. Acá sí se hace el cálculo matemático, me dice que es false. Y ahora es par, tiene que volver a quien lo llamó. Quien lo llamó, imprime par. O sea, ahora está en la cima, empieza a saltar hacia atrás. ¿Ven? Se terminó la ejecución, queda solamente imprime par. ¿Ven? Y como no es par, porque esto resolvió que no era par, va por el lado del else. Va por el lado de la casita de este lado, del else. Vamos a mostrar esto. Le damos F10. F10 es impar. ¿Ok? O sea que la función en principio estaría funcionando. ¿Y qué tendríamos que hacer ahora si quiero reutilizar mi función acá del lado del código? Bueno, voy a comprimir las funciones, estas que están acá, y digo, entonces en decrementar, acá, todo esto que puse acá ya no hace falta, ¿no? Porque esto ¿qué es? ¿Qué es eso que está ahí? Esa, como dice Almendra, es la función imprime par, justamente, ¿no? Borro todo esto y tengo que llamar a la función imprime par. ¿Y qué le tengo que pasar por parámetro? Valor del contador. ¿Está? Valor del contador. Punto y coma. Listo. Entonces fíjense que con una línea dentro de cada función y dentro de esta misma función que no tiene ni idea lo que hace el otro, el que está arriba, él funciona solo, es autónomo, resuelve algo. Entonces acá voy a sacar los breakpoints. Funciona perfecto. Es más, los paso, ustedes lo completan, vemos cómo sale y seguimos. Vamos a hacer otro pequeño ajuste. Y listo, ahí lo tienen. Acá está la URL de siempre. Listo.
Si no lo tienen, complétenlo, por favor, prueben que funcione y ahora seguimos. Me avisan nada más cuando está, por favor, ahí con un OK y con un listo y seguimos. ¿Todo OK? Perfecto. Bueno, miren, con ese mismo concepto que hicimos recién, podríamos hacer un pequeño refactor de este bloque de código que tenemos acá adentro, ¿no? Miren esto y miren esto. ¿Qué es lo único que cambia entre estos dos bloques de código que están acá? Exacto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esto, la realidad es que lo puedo dejar esto en otro lugar, ¿no? En una función que diga cambiar texto, por ejemplo. El cambiar texto va a va a agarrar algo y lo va a dibujar. Entonces yo podría venir acá y decir, OK, a ver, antes de eso vamos a hacer una cosa. Me quiero quedar solamente con el texto para después escribir una sola vez esto que está acá. No escribirlo dos veces. Entonces, voy a definir una variable llamada letParidad, que nada tiene que ver con esta ID. ¿Sí? Vamos a poner texto paridad para que no se confundan. Y si es par, lo único que voy a hacer es asignarle al texto paridad el valor es par. Entonces voy a hacer esto. Texto paridad es igual a justamente esto que está acá. Es par. De lo contrario, si no es par, voy para acá abajo y digo texto paridad es impar. ¿Tá? Y ahora fíjense una cosa. Tengo el texto acá y tengo el texto acá. ¿Esto hace falta que lo duplique acá y que lo duplique acá? ¿Se dan cuenta que no es necesario? Yo podría tener una sola vez escrito esto y esto en vez de poner acá el texto fijo, ponerle la variable texto paridad. Miren, de acá lo voy a eliminar directamente. Saco todo esto. Esto lo voy a copiar de acá. Podría tomar cualquiera de las dos, ¿eh? No hace falta que tome el de abajo. Lo voy a limpiar también de acá. Y fíjense que ahora, si es par, queda esto. Y acá puedo hacer esto. Una vez que detecté cuál es el texto de paridad, ahí sí capturo el elemento desde el HTML y ahí sí le cambio el valor. Por esto, no. Por la variable texto paridad. Entonces ahí ponemos texto paridad y se redujo la función. Ven que ya no tengo que repetir esto dos veces. Entonces fíjense. Sigue funcionando. El código está un poco más limpio. Es más fácil de seguir. Bien. Es más, puedo hacer, de vuelta, más insistente con el tema de la reutilización de las cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo quiero agarrar cualquier elemento en algún lugar del HTML y cambiarle el texto? ¿No? Lo único que yo necesitaría es saber cuál es su identificador. Después yo podría definir una función, actualizar texto, y pasarle un texto para un identificador determinado, ¿no? Digo lo siguiente. Voy a poner acá otro label al lado que vamos a ver qué le podemos poner a este. Otro texto. No estoy muy creativo hoy, le voy a poner paridad 2. Y decir lo siguiente, ¿qué pasaría si en vez de paridad quiero poner el texto en paridad 2? Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una función que tenga este código metido adentro, que reciba un identificador por parámetro y un valor por parámetro. ¿Para qué? Para reutilizarla, porque ese es el concepto de la función. Entonces,
function, imprime par, actualizar texto. Y la función actualizar texto necesita recibir cuál es el identificador al cual lo va a actualizar y cuál es el valor al cual va a reemplazar. Entonces, tenemos el ID y tenemos el nuevo valor. ¿Está? Entonces, ¿cómo puedo hacer ahora? Esto no hace falta que lo tenga acá. Este texto lo puedo meter adentro de la función actualizar texto. ¿Ven? Y este paridad, ¿ahora quién es? Es paridad 2, está bien, Mateo. Es ID, porque es la variable que viene por parámetro que tiene que contener el identificador que yo quiero reemplazar, ¿no? Y este texto paridad, ¿cuál es ahora? Es el segundo parámetro, chicos. Es el nuevo valor que quiero actualizar. Entonces acá ponemos nuevo valor. ¿Tá? Y si ahora quiero reutilizar esta función, ¿cómo lo hago? Esto ya no hace falta. Lo reemplazamos por, le voy a poner acá, ¿no? Actualizar texto. Y le tenemos que pasar como primer parámetro el identificador, que en este caso se llama paridad. O paridad 2, no importa. La verdad que creo que el ejemplo no valía la pena ponerle este paridad 2, así que se lo voy a sacar. No vale la pena. Y primer parámetro es paridad, entonces, para que coincida con este ID que está acá. Y el segundo parámetro, ¿cuál es? El texto de paridad. Entonces, esto ya no hace falta, porque ahora se resuelve adentro de la función y lo puedo volar. Ahí está. ¿Bien? Entonces, 1, 2, 3, y parece que todo funciona perfecto, ¿no? Entonces, recapitulemos un poquito. Volvamos al origen. Arrancamos explicando que era un incremento y que era un post-incremento y que es un pre-decremento, post-incremento, pre-incremento, un post y un pre-decremento. Comparaciones por igual igual y triple igual, ¿cuál es la diferencia? Uno compara por valor, el otro compara por tipo y valor. Seguido de eso, planteamos un ejemplo súper sencillo, pero que entran varios conceptos en el mismo tiempo. Uno es el concepto de función, que lo seguimos reforzando. Otro es el concepto de, bueno, ver cómo hacer debug entre las llamadas de las funciones, ver cómo se va comportando. Y después la reutilización de código ya por medio de las funciones. ¿Sí? Vimos cómo en incrementar, primero convertimos la función spar, que la tenemos acá abajo. Y dijimos que después le vamos a hacer una vueltita de rosca a esto, que ahora lo vamos a hacer. Y después que cómo reutilizar un bloque entero de código, que era la función esta imprime par, que la extrajimos y lo fuimos reconvirtiendo para hacerlo un poco más legible. ¿Bien? Y después también una vueltita más adicional, que es cómo reutilizar otro bloque de código, sacarlo a la función para que pueda ser reutilizado en otro lugar. Con todo esto que vimos, chicos, quedan pocos minutos. ¿Alguien necesita una explicación adicional? ¿Estamos bien, Leila? Genial. Bien. Ahora, esto que está acá lo voy a limpiar, saco esto. Y fíjense una cosa. Cuando ustedes tienen una función, ¿sí? Y esto me lo enseñó una vez un profesor, que en realidad se puede saltar o no, eso depende de ustedes, ¿no? Lo ideal es que la función tenga un solo punto de retorno, en lo posible, ¿no? Fíjense que acá tenemos dos puntos de retorno, en la línea 56 y en la línea 58. ¿Qué se puede hacer para que esto tenga un solo punto de retorno, chicos? O sea, un solo retorno. ¿Qué podemos hacer? Te lo dejo ahí, copio y pego esto, y nos quedan unos minutos a ver si lo pueden resolver para que tenga un solo return, y el que lo resuelve lo pega
y lo probamos acá en pantalla. ¿Sí? ¿Anima? Sí. Esto que está acá te da 0 o te da 1, básicamente. Ujú. Perfecto. ¿Querés copiarlo acá en el chat? Para lo dejo ahí. Pasar la solución y lo probamos. Está bien, no hay problema. Ok, acá pusiste un LED resto. Vamos a probarlo. ¿Sí? Esto, si está bien, tendría que funcionar. Fíjense. Acá el compañero puso. Dejo esto acá, un ratito arriba. Ahí. Dice, LED resto es igual a, bueno, esto se llama valor acá, en este caso, por 102 y después lo retorna. ¿Sí? JavaScript tiene una particularidad que evalúa 0 como false cuando está dentro de un if. ¿Sí? Entonces, si yo pongo if 0 para JavaScript, esto implica evaluar if false. Significa lo mismo. ¿Ah? Entonces, como el resto le guarda acá está haciendo, digamos, está guardando o 0 o algún valor distinto de 0. ¿Sí? O 1. Porque en realidad, si yo divido algo por 2, el resultado o es 0 o es 1, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Cualquier número dividido por 2 o me da 0 o me da 1. No tiene mucha vuelta con eso. Entonces, como 0 es false y 1 lo va a evaluar como true, entonces para JavaScript, esto que hizo compañero estaría bien. Fíjense, voy a comentar mi código. Ahí. Vamos a volver acá a la pantalla y lo probamos. Acá. Par impar. Eso funciona, ¿ven? Y acá está el código de él para que lo vean que está corriendo, que es línea 62 y 63. Se le puede hacer inclusive un pequeño ajuste todavía a tu código. Sebas. Esto ya estaría bien, ¿sí? Pero hay muchos analizadores de código que te dicen, cuando tenés este tipo de escenarios donde definís una variable e inmediatamente después lo estás retornando, te dicen, no hace falta hacer esto, de definirlo si no vas a hacer nada con esa variable. Directamente te dicen, te propongo un escenario mejor o más óptimo. Te dicen, directamente haces un return del valor por 102. ¿Tá? Entonces te queda una línea de código para resolver eso. Obviamente acá uno me dirá, pero ¿qué sentido tiene por una función SPAR para hacer solamente esto? Bueno, sí, tienes razón. Pero para explicar pedagógicamente cómo funciona, está bueno. Así que esto sigue siendo lo mismo. Y acá ya no se puede reducir más. ¿Bien? Entonces queda en una línea, sí. Cuando sea par va a dar 0 y va a entrar por el else. A ver, déjame ver ese escenario. Si viene 0, es que en 0 no lo estamos evaluando, sí lo estamos evaluando. 0 por 102 es 0 y te va a decir que es impar. Eso es lo que estás planteando, ¿no? Dale, vamos a ver. Me gusta eso. A ver, vamos a poner un breakpoint. Acá. Acá. Entonces, ahí, es par. Y ahí dice, es par, es impar. Excelente. O sea que casi que sí, ¿no? Casi que nos quedó funcionando. A ver, vamos a ver cómo lo corregimos. Si viene 0, perdón, no te escuché. Claro, exactamente. Ahí estaría faltando esto. Ahora sí. ¿Sí? Entonces esto va a decir, no sé, 10 dividido 2 es igual a 0. Esto
internamente dice 0 es igual a 0, recién ahí, si 0 es igual a 0, digamos, te va a decir que sí. ¿Tá? Entonces probamos de vuelta. 1, impar, 0, es par. ¿Tá? Bien. Bueno, o sea que la solución que planteó el compañero es casi que estaba, ¿no? Tuvimos que hacer ahí un pequeño ajuste para que funcione del todo. Y gracias, Edu, por el comentario y gracias, Seba, por compartir tu código. Bueno, creo que por hoy es suficiente, ¿no? O alguno dirá, un número y dos botones en una pantalla como que mucho no dicen, ¿no? Pero díganme ustedes qué les pareció la clase. ¿Estuvimos bien o hay que ajustar algo más, chicos? ¿Necesitan revisar algo? ¿Sí? Aquellos que no habían visto nunca una función y un if, ¿se entendió? Bueno, entonces, con esta base, practiquen, repasen, y ya tenemos varias cosas dentro del tintero, ¿no? Tenemos, como decía, un sencillo ejemplo de un diagrama de flujo, tenemos variables, tenemos constantes, tenemos funciones, ¿tá? Después van a venir los ciclos, ¿sí? Y dentro de los ciclos vamos a hacer unos ejercicios como búsqueda de máximo, de mínimos, contadores, etcétera, etcétera. Array todavía tenemos que ver, quedan algunas cositas varias por ver. Así que practiquen, chicos, nada más. Por hoy cerramos, ahora mismo le estoy pasando el formulario, ya que estamos justo ahora. Lo tengo acá a mano. ¿Tá? Clase 15, enviar. Chequen que lo puedan recibir. Y listo. Con esto finalizamos, corto la grabación y nos estaremos viendo en la próxima clase.